clases de religión en otra institución educativa, ¿no? Y entonces, pues sí tengo muchos alumnos, yo creo que tengo como 300 alumnos ahorita, gracias a Dios, pero no muy bien porque hay un chamberío terrible, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué les parece, profesor, si le metemos ya velocidad? Porque ya es nuestra última sesión, eh, también para que ustedes hagan su actividad, pero recuerden que cuando estemos de forma presencial, pues vamos a salir hasta las 4 de la tarde. Entonces ya para que vayan amarrando ahí su, pues un lunch, un kilo de tortilla, unas carnitas por ahí, un kilo de barbacoa, por si quieren llevar, pues ¿No le han adelante. dicho cuándo regresamos? Todavía no, yo creo que ahorita la primera etapa es la vacunación y ya luego entraría regreso, pero yo creo que no, no, todavía no hay una certeza. Hablando precisamente de el regreso, se acuerda muy bien este texto, les voy a compartir La educación y pandemia, un manifiesto académico, ese libro ya lo leí, fantástico, es como de 300 páginas, y precisamente hablando en esta materia que ya nos toca, que precisamente este sistema a distancia para el aprendizaje, que este tipo de educación online, que todos nos fuimos a la parte e-learning, aunque nosotros somos B-Learning, pero ahorita estamos totalmente en línea. Eh, no sé si ustedes se acuerdan cuando dieron la noticia en la SEC, que en ese tiempo estaba todavía Esteban Montezuma, que precisamente se adelantaron las vacaciones, que era, ahí lo pueden ver, 23 de marzo hasta el 16 de abril, que todos estaban contentos. ¡Ah, qué vacaciones! Yo si hubiera estado en la telesecundaria, que la telesecundaria precisamente es ese tipo de modelo de educación a distancia, hubiera dado un grito en el cielo, hubiera dicho, qué bueno, ojalá que no regresemos nunca, ¿no? Yo inclusive cuando estaba en la telesecundaria, yo no quería la escuela, maldecía todo, y ahora vivo de la escuela, ¿no? Qué curioso es todo esto. Muy bien, entonces, a partir de esta perspectiva, profesores, no sé si han leído el texto o apenas lo están revisando. Apenas. Apenas. Ahí vamos. Ok, muy bien. Entonces, dentro de esta materia de sistema a distancia para el aprendizaje, hablamos de un tipo de educación en línea, online. Verá que ver también las disyuntivas, la perspectiva y demás. Entonces, quiero que se queden con esta fecha, 23 de marzo hasta el 16 de abril. Uno pensaba que esto nunca iba a llegar, pero ya llevamos más de un año que la escuela ha desaparecido. El concepto de la escuela física, el ver a tu compañero, a tu enemigo de forma a la cara, era fantástico. Ahorita pues nada más lo ves de forma online, no a tu enemigo, ahora enemigo, ¿no? Impresionante. Muy bien, antes de continuar, profesores, porque el tiempo se nos va, este es el libro que les decía, creo que ya se los había enseñado. Es un pedazo de libro de Hugo Aboites. Este es el libro que vamos a estar analizando también en profundidad en la materia de evaluación curricular, la medida de una nación. Es un pedazo de libro, es un tabique gigantesco, como de 1000 páginas. Un análisis de Miguel de la Madrid hasta el proceso de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estar analizando de forma generalizada. Muy bien, nos quedamos con esta perspectiva, 23 de marzo, 16 de abril. ¿Sale pues? Entonces, a raíz de este acontecimiento lamentable que hasta ahora, como es el caso del neoliberalismo, no tenemos realmente una certeza clara qué pasó en Wuhan, China, ¿no? En el 2019 y en diciembre. ¿Qué pasó ahí? Todavía no tenemos una certeza de dónde demonios vino la enfermedad. Si alguien se comió un murciélago, un pangolín, bueno, allá comen lo que sea, ¿no? Un pobre cristiano también lo botanean. Entonces está durísimo el asunto. Entonces, a raíz de este aislamiento, por obvias razones que conocemos, se tuvo que implementar un método muy apresurado, que eso precisamente es, o como se le llama, un tipo de sistema a distancia para el aprendizaje, que fue este tipo de metodología Google de la educación. Google Educatio, no sé si ustedes lo han utilizado, profesores. Pues precisamente a los profesores de escuelas públicas, también en educación privada, se tuvo que armar cursos apresurados para poder utilizar este tipo de herramientas para que se llevara al menos
la tentativa de un tipo de educación de calidad. Entonces, este tipo es un tipo de formato también de educación, de aprendizaje a distancia. Fue muy apresurado, de hecho se implementó precisamente en eso, más allá del 16 de abril del 2020, abril, mayo, junio, se empezó a implementar y ahorita pues se da por hecho, pero yo actualmente tengo sobrinos por parte de mi esposa que me han comentado que los docentes nunca revisan tarea, nunca contestan un correo. Hay una pérdida también de este concepto de qué es el docente en este nuevo rol de educación a distancia. Es un mediador. De mediador no tiene nada porque ni contesta el mentado correo electrónico. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ese es el método que se está aplicando ahorita en este tiempo, profesores. Este método que, por cierto, llegó de Estados Unidos, déjenme decirles, tiene lineamientos extranjeros anglosajones, no de México. Como pueden ver, tanto la perspectiva y el sustento es muy, muy anglosajón. Digo, estoy haciendo aquí un análisis deductivo, es decir, de lo general a lo particular. Entonces, ahorita vamos a ir viendo algunas generalidades. Bien, ya después de, claro, en este tiempo de el propio López Obrador, se implementó ese de Google Education. Ahora, por ejemplo, en el tiempo de Peña Nieto, se hizo la propuesta a partir del 2014 en esa tentativa de mejorar la educación a distancia. Ahorita recuerden bien, todo se ha vuelto e-learning. Anteriormente había esa perspectiva, ese dualismo de una escuela presencial, pero una escuela también en línea. Ahorita todo está en línea, se hizo a fuerzas. Hay escuelas que no querían, es a fuerzas. Entonces, en el tiempo de su presidente Peña Nieto y su primera dama, la paloma que por ahí se dice, o la gaviota, no sé qué connotación tenga, se empezó a utilizar ese tipo de instrumentos que puede ayudar como un hardware, software educativo, como son las tablets, materiales precargados. Se hablaba ya de la web 2.0, que ahorita es una realidad ya ha superado la web 2.0. Y este tipo de propuestas, regaló tablet y demás, que ese tipo de tablet se terminó vendiendo porque el papá o la mamá pues necesitaban el dinero y un billete pues no hace nada malo. Entonces, ese tipo de tablet y además, como lo dicen los autores, el propio Díaz Barriga, este tipo de tablet tenían una limitación de memoria. Entonces, para ver videos era muy lento. Ustedes saben que la memoria de las computadoras tiene una fecha de caducidad y generó muchas dificultades en este tipo de propuesta. Pues fracasó. Pero si ustedes le echan un vistazo a las elecciones ya del 2018, van a ver ustedes que todavía en propagandas políticas, como un tipo que anda por ahí viajando, como de Ricardo Anaya, no se acuerda de este imbécil que anda ahí, según viviendo con los pobres, que se larga a Estados Unidos. Anda por ahí, pues en su propuesta empezó a regalar tablet, pero el tablet es un hardware, pero ¿qué se va a hacer con él? ¿No? Es decir, el tipo de educación a distancia no lo hace los aparatos, lo hace el contenido de la investigación docente. Entonces, no se les olvide, profesores, este tema que si hablan de tablet, es una propuesta de este presidente que es un imbécil también, Enrique Peña Nieto, ¿no? Muy bien, lo siento si alguien herí por ahí sus sentimientos íntimos de Destilando Amor, la última novela que hizo la ex primera dama de México. Destilando Amor. Prosigo, por favor. Muy bien. Claro, aquí con Calderón estamos hablando de a partir del 2007, ¿se acuerdan? En 2006, 2012, Felipe Calderón, se hablaba de habilidades digitales, es decir, las habilidades digitales igual, los propios docentes recibieron una formación de educación a distancia, pero ese tipo de formación no se dio con, con claridad, porque si hubiera sido con claridad, no hubiera tanta resistencia a entrar en la parte de educación a distancia, todos y a rajatabla. Con Calderón se implementa este tipo de habilidades digitales que no tuvo gran funcionamiento en la claridad totalmente. Bien, prosigo. Viene ya
otro tipo, un ranchero que era un imbécil también, es un imbécil. Aunque sin embargo nuestros impuestos le están pagando el bolsillo a él, que pues, su esposa es realmente la que mandaba en Los Pinos, como se dijo. Fox se implementó la enciclopedia electrónica. ¿Esto con qué objetivo? Que debería de depositar una gran cantidad de cultura y que el propio alumno por su cuenta debería de consultar y poder aumentar su nivel intelectual. Fracasó el proyecto, no ayudó. ¿Por qué? Porque hablar de educación a distancia, hablar de esta formación o simplemente hablar de esos sistemas, porque el sistema que es el Internet, la televisión vía satélite, las computadoras, etcétera, que dan como resultado la educación a distancia, no se dio, fue un fracaso ese proyecto de la enciclopedia. Hay que ver ahora este tipo de Google educativo si realmente está funcionando para cubrir las necesidades de la era post-COVID. ¿Alguna pregunta hasta aquí, profesores ilustres? Sí, siento que por ahí dañé sus emociones con los pinos y la paloma, que era un acto novelesco. Déjeme Es decirle que, gaviota, profe. bueno, paloma, son aves al final de cuentas, son aves. Era muy novelesco, ¿sí o no? Todo estaba perfecto. Un hombre aparentemente guapo, una mujer exitosa novelesca. Era una novela, se dieron Era cuenta, una un cuento novela. de hadas, un cuento, y mucha gente votó, ese es el príncipe, es Carlos primero, es una estupidez realmente, este tipo robó dinero, y ya son cosas que ya se ha hecho. Muy bien, vamos a empezar precisamente a partir de los años 70. Yo conocí a una persona en la licenciatura que cuando estudié ciencias de la educación, yo estudié con una persona de 80 años y era ingeniero industrial, era de Estados Unidos. Entonces me platicó como pues, todo el proceso educativo y demás de su época, pero él había estudiado por correspondencia a través de epístolas. La palabra epístola significa en griego cartas. A través de epístolas estudió su carrera en ingeniería industrial. Imagínense nada más. Entonces, una de las antecedentes de este tipo de educación a distancia, este tipo de sistema a distancia para el aprendizaje se dio a través de la correspondencia, a través de epístolas. Imagina más que el profesor te enviaba la carta y te daba la instrucción, haz esa tarea, lo hacías y la enviabas por correspondencia. Dejabas en la mano del mentado cartero si realmente iba a llevar tu tarea o no. Uno está preocupado a veces 5 antes de las 12 de la noche, envía la tarea, está saturada la red, ¿no? Entras en un conflicto dialéctico. Anteriormente era así, era a través de epístolas, de cartas, donde se daba esa distancia educativa, pero al menos daba la posibilidad de poder estudiar. Fíjense que yo ahorita que estoy en el doctorado, es totalmente en línea todo. Y eso ha ayudado mucho porque yo me dedico al trabajo también, porque tengo que vivir, no puedo estar ya en la escuela. Seamos realistas, este tipo de mecanismos de una educación a larga distancia sirve también para que te organices en el tiempo. ¿Y qué? Porque no puedes estar en el aula, ya no es como antes, es que voy a ver al vecino, voy a ver a Pepito que lo amo, ya no es así, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta por el tema de la correspondencia, profesores? Creo que, bueno, van a leer el texto, creo que algunos ya lo revisó, ¿no? Muy bien. Otro tipo de ese tipo de prácticas, lo que sucedió también en México fue a través de la radio. Yo, por ejemplo, escucho mucho la radio, aunque la radio, déjeme decirles, te genera cierto aislamiento, te aíslas, ¿no? Entonces la radio, que todavía, fíjense, en este libro de Educación y Pandemia de la UNAM, narra el testimonio de una niña que no tiene ni televisión, ni tiene internet, ni nada, nada más utiliza una radio vieja y ahí escucha más o menos algunas instrucciones académicas de lo que debe de hacer. Entonces están perdidos, muchos van a regresar en la escuela de lo perdido a lo encontrado. Entonces, la radio fue un instrumento, sigue siendo un instrumento también eh, educativo. Vean, por ejemplo, la narrativa en los 60 de la Guerra de los Mundos de Wells.
¿no? ¿Se acuerdan esta novela que fue narrada en la radio? Inclusive novelas de Wells que la gente pensaba que había invasión extraterrestre, hasta huían, se escondían, ¿no? Pero eso es precisamente es la tentativa. Imagínense nada más si hiciéramos un experimento. Yo les diera clases sin que me vieran, simplemente a través del sonido, ¿no? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Quién está detrás de ahí? ¿Quiénes son? ¿No? Interesante. Bien, de eso se va a tratar la tarea que les dejé. Van a revisar el bosquejo histórico de la educación a distancia en México, sus interrogantes, sus orígenes y sus perspectivas. Tenemos exactamente claro, en la guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial tenemos el origen de la radiodifusión, que precisamente fue constituida es decir, la educación a distancia fue constituida para la vida adulta, pero ahorita por la necesidad, todos deben estar ahí presentes. Muy bien, profesores, por cierto, ¿qué van a comer ahora, profesores? ¿Qué, qué, qué gourmet van a comer? ¿Algún, no sé, ustedes, un caviar de un pez muy fino, vinos? ¿Qué van a comer ahora, profesores? Profesora Unas Gaby. costillas de res, No, carbón. no, está muy cotizada. Yo pensé que algunos saltamontes, algunos chapulines fritos. No, 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 esos no llenan. Unas costillitas de res, prof. Carbón, ya las tengo marinando. No, no, ya. Esta es la burguesía, ¿no? Esta es la burguesía realmente. Oiga, y unas Vickies o unas negras. Ahora sí, el profe Edgar va a comer bueno. Pues Está, un día al año. está cotizadísimo el precio. Imagínate tu tonalla al lado, ¿no? Un litro de tonalla, paso, ¡Ah! ¿no? ¿Qué más puedes pedir ahí? Le das gracias de No, tu pues ya. inocencia, ¿no? Yo creo que me voy a quedar a dormir en la azotea. Sí, totalmente, Ores. Sí. No, pues no han comido, ¿no? ¿Ya comieron, jóvenes? No. No. Usted dirá, bueno, profesor, ya déjenos, ya, qué demonio, estamos hablando de esto al demonio. Pues mire, ya para pasar a la otra materia, profesores, la telesecundaria sigue vigente. Yo estudié en una telesecundaria, por ahí, 1997, 2000, tuve una telesecundaria que la odiaba a rajatabla, yo no quería ir, mal decía los docentes, y los docentes siempre se iban, todos los viernes se iban todos los profesores, hombres, de la escuela y no teníamos clase. Algunos suponían que se iban con los amantes, entonces había cierto amorío en la telesecundaria brutal entre los profesores. Entonces, la telesecundaria, recuerden muy bien, estamos hablando de Díaz Ordaz, en el movimiento del 68 dio auge esta perspectiva de la telesecundaria, que fue una propuesta, no como tal a una educación a distancia, pero al menos había una connotación de e-learning, ¿no? Tener esta concepción, al menos presencial, y a través de una televisión había ciertos contenidos pedagógicos. La telesecundaria sigue todavía vigente. Hay escuelas que manejan todavía este instrumento, pero déjenme decirles, échale un vistazo, por ejemplo, la Universidad de Veracruz, varias universidades como también la nuestra, tratan de manejar esta parte de la concepción en línea, pero también de la concepción presencial. Pero déjeme decirle que hay mucha gente que prefieren una educación totalmente en línea que presencial porque no se puede ir a la escuela ya, más en la vida adulta. No, porque hay otras prioridades, ya estamos grandes, tomamos tonalla con el profesor Daniel, hay otras prioridades. Ya no podemos estar de forma física, profesor. Puro caviar come usted, puro caviar. Puro Oh, mezcal. puro mezcal, profesor, puro mezcal. Bien, aquí está el profesor Agustín Yáñez. Él fue secretario de Educación Pública en el tiempo de Díaz Ordaz. Estamos hablando de 1969, 1970, donde ya lo que es la telesecundaria ya se establece como una normativa dentro de la SEP. Actualmente funciona muy bien. El CONAFE, Consejo Nacional de Fomento Educativo, también entra de ese tipo de propuestas de educación a distancia y no es más que el bosquejo de la concepción de lo que puede ser
un sistema a distancia para el aprendizaje. En esta materia también vamos a diseñar un diseño instruccional. Les voy a enseñar cómo entregar un diseño instruccional, porque de eso se trata. Todo este tipo de educación a distancia no tiene alma sin la presencia de un profesor que le llene de contenidos. Fíjense, la clase de religión que yo imparto es un contenido ya precargado en la plataforma. Yo solamente califico, solamente doy clases así de forma esporádica, envío videos y demás, pero es la cierta, se podría decir cierta connotación. El docente cambia también su rol, ya no es un docente, es mediador, es tutor, es asesor, etcétera, diferentes características que un profesor llega a tener. Eso es parte del sistema de distancia para el aprendizaje, son mecanismos pedagógicos, tecnológicos, profesores. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes ilustres? Espero que no se le esté bajando ya la bilis, profesores, que ya hace un poco de, hambrita. Hambre. No, pues ahí ya nada más ha de estar oliendo, profesor, ahí sus costillas ya. Pues ten Sí. cuidado. Luego llegan aves del cielo y se roban ahí las costillas, profesor. No, excelente, muy bien. Vale, pues vamos ya con la última materia, profesores. Ustedes saben que el tiempo en estas redes son limitada, pero volveremos al aula, estoy seguro, yo creo que con ánimos, con esperanzas, porque hay escuelas que ya no pueden resistir mucho más el confinamiento porque la parte de estabilidad económica se va terminando, ¿no? También el alumno que paga es alumno que trabaja. Y fíjense que yo tengo alumnos que mi deducción que hago, muchos de ellos trabajan en mercados, tienen bodegas en la central de abasto, trabajan de policía, tengo alumnos de policías, trabajan en Oxxos. Todos esos tipos de trabajo que son dignos ayudan a fortalecer la escuela y que el docente pueda vivir también. Vean de dónde vienen sus estudiantes, vean esa realidad. Muy bien, sale pues, entramos en materia. Habías apostillado algo por ahí, ¿no? Apreciado estudiante Cervantes, sobre Richard Gerber, ¿no? Su testimonio docente. ¿Cómo lo viste? Bueno, comentaba que a mí me gustó mucho el libro. Bueno, los capítulos que leí. Porque realmente, bueno, no sé si quizá tengo como ese mismo pensamiento a él. Sí. Y conecté mucho, ¿no? Conecté las ideas con mis ideas, entonces fue como muy sencillo de leerlo, fue muy digerible para mí. O sea, sí, realmente sí tuve como esa conexión que muchas veces se busca tener, ¿no? Con los libros. Y pues ya, pues ya no sé qué más pueda comentar. Aprecio tus ideas. ¿Qué piensas tú, Daniel? A ver, cuéntanos antes de que nos debas unos tamalitos. Perdón que te interrumpa, profesor Daniel. Observé que tienes un rostro como que ya te quieres ir a comer tus costillas, profesor. ¿Está en lo correcto? Que invite. Ponte la del Puebla. 1 litro de tonalla, profesor, que nos envíe por correspondencia hablando de educación a Pues distancia. vengan. Va a haber costilla de res, va a haber chistorra, alitas. ¿Se acuerdan? Pues no. Sí va a llegar el ave. ¿Se acuerdan de ese perrito de Marimar? Creo que era de Marimar o era ¿El del pulgoso? Pulgó, que decía Basumecha. 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 Te escuchamos, profesor Daniel. No, que se cree que yo no lo he revisado, la verdad. Oh, ya empezamos mal, ¿ya ves? Pero prometo que les voy a dar una gran aportación para la siguiente semana. Sí, profesor, de todos modos tienes tiempo. Ese libro lo he venido rastreando. Yo en mi caso, tengo libros actuales, muy actuales de pedagogía de educación, que pueden ayudar precisamente para las clases. Lo que se va a ver con el profesor Richard es un testimonio pedagógico de lo que él vivió.
¿Y qué tipo de habilidades? Habilidades de la vida, es decir, habilidades también de soportar a veces el fracaso. Por ahí hay un capítulo que habla Sí, del fracaso, del ¿no? fracaso, sí. También soportar los éxitos. A veces perdemos de vista el horizonte y a veces terminamos haciendo todo lo contrario a lo que habíamos hecho, ¿no? Este tipo de lo que son habilidades para la vida docente es precisamente eso, cómo te vas a desenvolver en el aula, cómo vas a trabajar y si realmente el ambiente, ese ambiente que es el aula, las sillas, la luz, etcétera, que envuelve un aula de clases, es adecuada o no para que se lleve a cabo un cierto aprendizaje. Lo que hizo Richard en su institución educativa, él cuenta su historia, es que al principio que él llega a esa escuela, era una escuela olvidada, una escuela de la calle prácticamente. Los jóvenes ni querían ir porque también es importante decir que una escuela limpia, eso influye bastante, una escuela limpia, una escuela amigable, una escuela con mucha luz, también da también la motivación de ir. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó ideas de empresas, de Facebook, Google, de estas empresas que tienen un sillón hermoso, tienen un lugar también para la actividad, y lo llevó a su escuela. Su escuela hay museos dentro de, hay cafeterías, hay lugar de recreación, el espacio es importante. Entonces, todas esas vivencias, eh, esas habilidades, lo llevó a cabo el profesor Richard, que este libro les digo que me costó 4 meses, me costó encontrarla, porque este libro que les compartí vale 3,000 pesos, moneda nacional, 3,500 pesos. Es de un español, Innovación Educativa. Tengo, de hecho, ya 10 libros de esa innovación educativa. Si gusta, se los voy a compartir. Ya estoy cayendo en política, no lo puedo evitar. Como la profesora Gaby, estoy cayendo en política, le estoy prometiendo cosas que no estoy cumpliendo. ¿No? Muy bien. Antes de entrar con el profesor Richard, Prometer no empobrece, profe. en efecto, están como estas tarjetas del bienestar, esas tarjetas que están prometiendo, compra esto, te vas a comprar 1 kilo de carne con el profesor Daniel Costillas, pues ojalá, ojalá, ¿no? Muy bien, ahora bien, antes de entrar con esta tentativa, porque ya se nos está terminando el tiempo, las creencias docentes, todos tenemos creencias, las creencias se convierten en prejuicios. ¿Qué tipo de prejuicio tenemos nosotros de nosotros mismos y de la propia comunidad educativa? A veces se cae el riesgo de que este tipo de habilidades son limitadas del propio docente y ve al alumno como el enemigo que hay que vencer, en vez de ver al propio estudiante como una posibilidad de trabajar. Entonces, esta es la parte difícil. A mí me ha tocado en mis tiempos como docente, ya muchos años, cuando daba yo clases en la Universidad Mexicana, me tocaba alumnos pesados, alumnos de derecho, yo daba ética jurídica como filósofo, entonces te encuentras también con ese tipo de creencias. Bueno, estos alumnos que han tatuado se van a portar más, resulta que eran los mejores alumnos, ¿no? Ese tipo de creencias son prejuicios culturales que el propio docente llega al aula y a veces le juega una mala jugada en ese tipo de concepciones. Muy bien, por rápidamente, ese tipo de habilidades son varias que se ha dado, sobre todo ser uno mismo. ¿Cuántas veces perdemos de vista nuestra identidad, lo que somos nosotros, ¿no? Identidad, no hay que olvidar, viene del latín idems, que significa lo que se repite siempre, identidad, saber estar ahí con ellos, los estudiantes, sobre todo comportarse. Ese es el dilema donde muchos de los docentes están entrando en un desequilibrio fuertísimo. ¿Por qué? Porque hay docentes que no saben comportarse. Por eso ha existido quejas, demandas, protestas. ¿Por qué? Porque el propio docente, una cosa es manejar el humor como un servidor. Yo manejo mucho el humor como filósofo, pero muy distinto es no saberse comportar y faltar al respeto al estudiante, ¿no? Eso es importante, eso son como habilidades necesarias de este tiempo, de esta sociedad contemporánea. Muy bien, ¿alguna pregunta, profesores?
Pues no, nada más que es lo que decía que este de los saberes es muy, muy importante, ¿no? Porque es el pilar de la educación, ¿no? Y en el texto, sin mal no se me cruzaron los cables, sin mal no se me, Estás pensando en la costilla, decía, profesora Gaby. sí, ya por eso ya se me cruzaron los cables. Ah, ya. Decía aquí que los alumnos que hicieron una investigación, ¿no? Este profesor que supuestamente hasta los que estudian en Harvard, ¿no? Que tienen buenas calificaciones y todo eso, pero no tenían estas cualidades. O sea, son muy inteligentes y lo que sea, ¿no? Pero si tú vas a un lugar de trabajo y, por ejemplo, de repente te dicen, no, a lo mejor mueve ese mueble, ¿no? Pero como eres de Harvard, no lo vas a mover tú porque hay personas que se dedican, ¿no? Cada quien. Exacto, sí. El saber estar en un lugar, no lo sabes a organizar, o tú de repente lo mismo, serás muy estudiado, pero si no lo haces, el comportarse, ¿no? Si eres muy en una escuela que vienes con una trayectoria muy bien y tú escuchas así como que no conectas, digamos, no saber estar en el lugar de trabajo, pues entonces es difícil, ¿no? Entonces esos los pilares, y los estuve yo analizando, entonces entran en eso, en la de las competencias, ¿no? Después ya analizando eso, empiezas a discernir cada una de las cosas que dices, es cierto. Mucha gente critica a los CONALEP, que dicen ahí, ¿qué diferencia del CONALEP a Harvard, no? Sí, pues sí hay un abismo porque aquí ya empezaron no sé cuánto tiempo, no recuerdo que empiezan a meter estos en las áreas de las currículas. En la currícula la empiezan a meter para que los alumnos empiecen a hacer trabajos. Entonces es lo que el otro día se me vino a la mente ahorita que mi hija me decía, ¿sabes qué, mamá? Dices que yo no me pongo de acuerdo con mis compañeros, ¿no? Entonces a mí se me hizo fácil decirle, pues hazlo tú solo, ¿no? Pero después analizando dije, no, porque cuando ella entra en un lugar de trabajo y quieren hacer un trabajo, ¿cómo van a organizarse? ¿Cómo lo va a hacer? O sea, Exacto. necesitan pelearse, necesitan cada quien su punto de vista. Desarrollar sus competencias, sí, claro. Exactamente, entonces sí, ahorita ya en los bachilleres es mucho lo que están haciendo ahorita, en Sí, esta parte. lo comentas No, y bien. aparte como lo menciona el libro, ¿no? Que tenemos o debemos de estar preparados con las 4 funciones, ¿no? La individual, la cultural, la social y la económica. Entonces, yo incluso pues considero que las 4 pueden hasta estar ligadas, ¿no? Porque si tú no te relacionas con tus compañeros, entraría lo social, ¿no? O sea, no te relacionas y como bien dices tú, Gaby, si no tengo esa competencia, entonces, ¿cómo voy a ir a un trabajo a ofrecer, no sé, mis competencias o mis servicios si voy a salir peleada, ¿no? Con mis compañeros o no voy a saber dialogar y entonces, pues me van a estar corriendo de los trabajos, ¿no? ¿Y dónde va a quedar mi estabilidad económica? Exacto. Lo comentan bien, profesores. Sobre todo, la vida requiere muchos saberes, ¿no? Lo que nos está diciendo el autor, estos saberes se tienen que también desarrollar porque sabemos que no somos tampoco ideas, no tenemos ideas innatas, como decía Rousseau o René Descartes, Ujú. ideas que se tienen que aprender, como es el caso del aprendizaje. Ponía por ahí el caso, no sé si ya lo revisó usted, sobre el caso de un joven que él recuerda al profesor Richard que iba al aeropuerto y iba a pedir un salchichas, tenía hambre. Entonces un Ah, sí, joven sí, sí. estaba ahí y le dijo que era imposible, pero le iba a dar un pan. Ahí sí, sí. Entonces él dijo, ¿qué he hecho Y una contigo? salchicha. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, es decir, el joven que le atendió al profesor ya estaba más que instruido Resolver. técnicamente para responder, ya era como una risa, una palabra ya programada, pero no sabía hacer, no sabía él cómo hacer al cambio, cómo responder al cambio. El cambio es eso. Cuando alguien llega, profesor, esto, oye, esto es, no, sigamos en lo mismo. Eso es la dificultad que ahora nos viene, es decir, cómo debemos de lidiar con el cambio, que así lo comenta este profesor. Es claro que este joven Billy, que así se le llama, el que le vendió la salchicha,
era muy habilidoso en aspecto técnico, pero no tenía esa capacidad de adaptarse al cambio. Que el cambio era precisamente, sí, le vendo 5 salchichas. Al final de cuentas, venta, ¿no? Sí, realmente es un dilema, pues, un dilema fuerte en este punto. Deje cerrar rápidamente la plataforma, profesores. Les envío otra liga nada más para ir cerrando, para que no quedamos inconclusa esta idea. Otros 5 minutos, otras 2 horas nada más, y ya te va a quemar la costilla, profesor. Ya sácalo del horno. Te va a enfriar la costilla, profe. Le va a quedar, va a quedar bien aguada esa costilla, profe. Les envío la liga rápidamente, vamos cerrando. ¿Sale? Ok. Muy bien, excelente.